Venus como una belleza húmeda emergiendo del mar, o drenando su cabello luego de bañarse, o quitándose las sandalias para entrar en el arroyo, o en otras 1000 poses sensuales, o instruyendo, como lo haría una amiga experimentada, a una novia romana que está a punto de dar el paso más significativo de su vida. Ya nos imaginamos de lo que le habla. O como la materialización del poder del deseo carnal, del amor que todo lo vence, incluyendo, miren, al furioso Marte, que yace vencido ante sus encantos. Todos los dioses son, obviamente, hermosos. Bueno, casi todos. Ahí tenemos a Vulcano, justamente el marido de Venus. Y todos los dioses son perfectos. Pero desde los tiempos remotos de la antigüedad, la diosa Venus encarna la belleza perfecta. Venus era una diosa importantísima para los romanos, porque de la misma manera que dijimos que el dios Marte era un poco como el padre de la raza romana, lo mismo podríamos decir de Venus como madre de la raza romana, no porque los romanos fueran hijos de la unión de Marte con Venus, si bien por cierto es un hecho de la mitología que ambos dioses eran amantes, sino porque, del mismo modo que Rómulo y Remo eran hijos de Marte, es decir, descendían del dios por línea paterna, Rea Silvia, la madre de los gemelos, descendía, como toda la línea de la familia real de Alba Longa, de Ascanio o Iulo, el hijo de Eneas, que era a su vez hijo de Anquises, un mortal, y de la diosa Venus. Cuenta el himno homérico Afrodita que Júpiter, enojado porque su hija Venus hacía que él sucumbiera todo el tiempo al deseo sexual por meras chicas mortales, indujo a que Venus conociera a Anquises, que era un joven pastor de gran belleza de la cual la diosa se enamoró perdidamente. Así, Venus se transfiguró, podríamos decir, en una joven que sedujo a Anquises. Bueno, Anquises estaba muy asustado y desconfiaba mucho porque sospechaba que esta joven tan linda era una ninfa o incluso una de las diosas principales, cosa que tenía razón de desconfiar. Pero Venus le aseguró que no, que era simplemente una princesa, que estaba enamorada de él, y bueno, finalmente yacieron juntos, y al despertar Anquises, Venus se le manifestó en su aspecto real, es decir, el pobre Anquises tuvo una epifanía de Venus. Me imagino que de repente Venus apareció en todo su esplendor, brillando, en su tamaño natural, con su cabeza tocando el techo de la casa prácticamente. Y obviamente que el pobre Anquises se espantó, porque además era un dicho común que quien yacía con un dios tenía los días contados. Pero Venus le aseguró que no tenía nada que temer, y además le dijo que las uniones con los dioses nunca eran estériles, que ella iba a tener un hijo de él, de Anquises, que lo criaría a las ninfas y que 5 años después Venus vendría a entregarle a ese hijo. Y ese hijo fue justamente Eneas. Venus debió ser una antigua diosa de la fertilidad de los latinos que con el tiempo fue sincretizada, es decir, homologada con la Afrodita de los griegos, que es la deidad que encarna el amor sensual, digamos, el amor genital, el deseo sexual, la reproducción. Entonces es, sí, una diosa relacionada con, sobre todo, tener hijos y por ende con el matrimonio, como lo vemos justamente en el fresco que les mostraba de las Le nozze Aldobrandini, en Pompeya. Pero no necesariamente es una diosa del hogar o de los deberes conyugales, ni mucho menos el de lealtad, porque justamente Venus encarna la compulsión sexual, podríamos decir. Para esas cosas del hogar, etc., los romanos tenían a la austera y virgen diosa Vesta. Venus, en cambio, acoge por igual a los esposos y también a los amantes ilícitos,
Como dice Homero, Venus no es una diosa guerrera que impere en las batallas como así lo hacen otros dioses y otras diosas como Minerva, Marte o Neptuno. Sin embargo, es la más poderosa de todas las diosas, por las pasiones que inspira en los hombres. Hasta el furioso Marte es vencido por el amor. Nada se resiste a Venus, ni siquiera su propio padre Júpiter. Decían los antiguos que solamente 3 deidades, diosas como ella, eran inmunes a su poder. Las 3 diosas vírgenes, Minerva, Diana y Vesta. Venus aparece en las monedas romanas sobre todo a partir de Julio César, que tenía una especial predilección por esta diosa al ser el origen de su familia, la gens Iulia, los descendientes de Ascanio, justamente, llamado también Iulo. Por eso, Venus, como pueden ver, orna la mayoría de los anversos de sus monedas, de sus denarios. Fíjense, por ejemplo, que en su reverso además lleva la imagen de Eneas escapando de Troya, llevando el paladión, y en andas a su padre Anquises. Así que, sobre todo, Julio César, como este otro denario acuñado en España, pero también Octavio representa a la diosa Venus en muchos de sus denarios por la misma razón, obviamente. En los reversos de las monedas imperiales, el principal tema de esta serie de videos, Venus reaparece en la dinastía Flavia, y no solo como reverso para las monedas de las emperatrices, como es el caso de este denario de la emperatriz Iulia Titi, hija de Tito, sino también, como pueden ver acá, en un denario de su propio padre, Tito, acuñado en el año 79 de nuestra era, cuando aún era César, poco antes de la muerte de su padre Vespasiano. A partir de aquí, Venus es un tema frecuente en los reversos de las monedas de las emperatrices. Como pueden ver acá, denario y sestercio de Sabina, la esposa del emperador Adriano, de Faustina II, la esposa de Marco Aurelio, de la hija de ambos, Lucila, esposa a su vez del emperador Lucio Vero, y también, por supuesto, de Iulia Domna. Fíjense, miren, en un denario de la ceca de Roma, en este caso, y también de las cecas militares operativas en Oriente, como es el caso de este raro denario acuñado en Alejandría, en Egipto. Notablemente, en las monedas de su hijo, Caracalla, también aparece Venus. Esto puede parecer bastante extraño, nuevamente, pero la aparición de Venus tiene un significado especial. Esta serie, que incluye también los primeros antoninianos, fíjense, o dobles denarios, introducidos justamente por este emperador, tiene el reverso Venus Victrix, la Venus vencedora, y es una referencia al fallido matrimonio de Caracalla con la hija del rey de los partos, que fue una mera treta para justamente tomar por sorpresa a los partos, masacrar a toda la casta dirigente de los partos durante la boda y luego invadir el imperio parto. Es una referencia a esta operación militar, básicamente, como que Venus, es decir, el amor de Caracalla por la princesa parta, habría sido justamente la treta para obtener la victoria. También encontramos a la diosa Venus en el reverso de algunas monedas de Plautila, la joven esposa del, por entonces muy joven también, emperador Caracalla. Tal como vimos hace poco en un directo que hicimos dedicado a las monedas del Agábalo, mejor dicho, del reinado del Agábalo, Venus, la Venus Caelestis, es el principal reverso, podríamos decir, de las acuñaciones a nombre de Iulia Soemias, la madre del Agábalo. En estas monedas, Venus aparece primero sentada y luego de pie. Estos reversos obviamente hacen referencia a los, digamos, amores ilícitos que Iulia Soemias, la madre del Agábalo, habría tenido justamente con su primo Caracalla, fruto de cuyos amoríos sería justamente el emperador reinante, nada menos, es decir, el Agábalo. Venus aparece también en el reverso de un denario de su madre, Iulia Mamea. La siguiente aparición de la diosa Venus en las monedas también tiene un carácter inusual.
Se trata de una acuñación a nombre del emperador Gordiano III, fíjense, que tiene en su reverso a la diosa Venus. Esto puede llamar también la atención, pero también en este caso tiene una explicación. Este reverso pertenece a una serie que es una emisión especial que anuncia la unión de Gordiano III, del jovencísimo emperador Gordiano III, con su también muy joven esposa Tranquilina. Fue acuñado aproximadamente unos meses antes, justamente, probablemente para los esponsales. Finalmente encontramos también a Venus en los reversos de muchos de los antoninianos, sobre todo, pero también algunos estercios y bronces de la emperatriz Salonina en las distintas secas, en Roma, en Colonia, fíjense, o en Félix, en Milán o Mediolanum, y sobre todo, fíjense, en la Seca Oriental, en Antioquía concretamente, que en esta seca, fíjense, no solamente aparece en el reverso de Antoninianos de Salonina, sino, miren qué notable también, en Antoninianos de su marido, Galieno. Esto es en realidad bastante típico de las secas orientales, que muchas veces no siguen un esquema muy estricto en lo que hace a asignación de reversos e incluso a las leyendas que muchas veces acompañan a los tipos de reversos. Los emperadores militares, los emperadores soldados, Soldatenkaiser, que dominan la segunda y tercera parte del siglo III, no eran muy dados, obviamente, a venerar a Venus. En cambio, vamos a encontrar mucho más frecuente en sus reversos la victoria, una verdadera teología durante este periodo, la concordia o la fidelidad militar, o bajo Aureliano, aquí tenemos acá, el dios Sol, que era justamente la nueva religión de Estado bajo este emperador. Notablemente, sin embargo, justamente bajo este emperador, Aureliano, tenemos este rarísimo antoniniano de la seca de Cícico, que, fíjense, muestra en su reverso a la Venus vencedora, con las armas de Marte. Esto es muy inusual, como también lo es la leyenda. No sé si llegan a leerla, pero es Providentia Aug, la providencia imperial, que ni siquiera coincide con el tipo de reverso. Y esto es notable, pero no solamente por esta incoherencia, sino porque, digamos, que Aureliano tenga un tipo de reverso dedicado a Venus en un periodo en que incluso su propia esposa emperatriz Severina tiene reversos militares en sus monedas, como ven acá, la concordia militar. Bueno, es todavía más notable. Antes de terminar el siglo III, Venus también va a aparecer en el reverso de algunos antoninianos de la emperatriz Magna Urbica, esposa de Carino. Esta acuñación, esta serie de antoninianos, se produjo exclusivamente para celebrar el matrimonio justamente de Carino con Magna Urbica. Este es un antoniniano de la seca de Ticino. La última aparición de la diosa Venus va a tener lugar durante el reinado de Galerio, concretamente entre los años 308 y 311, en que se acuñan monedas a nombre de su esposa, Galeria Valeria. Y todas estas monedas, ya sea áureos, ya sea foles de vellón, tienen como reverso también a la diosa Venus, en las distintas secas que las acuñaron. Y ahora vamos a pasar breve revista a las advocaciones y representaciones de la diosa Venus que vemos en las monedas imperiales. Por empezar, digamos que Venus es representada bien vestida, bien desnuda, o casi, como vemos acá, sosteniendo sus atributos, que son la paloma. Fíjense, en este denario de Faustina la vemos sosteniendo el cetro largo y la paloma, e incluso fíjense que bajo esta misma emperatriz, por ejemplo, hay áureos que probablemente celebran su boda con Marco Aurelio, donde vemos simplemente la paloma, y aunque no trae leyenda alguna, es claramente una referencia a Venus. Venus también puede aparecer en su advocación de Victrix, ya lo vamos a explicar, sosteniendo las armas de Marte, como que ha desarmado al dios de la guerra, y sosteniendo también la manzana
que es el premio en el famoso juicio de París, es la famosa manzana de la discordia, justamente, o bien sosteniendo una victoriola, que es básicamente la insignia de la victoria, como Venus vencedora, o incluso la palma, que es el premio que se daba a los vencedores, justamente. Ahora pasando concretamente a las advocaciones, bueno, simplemente Venus, puede aparecer simplemente su nombre, y acá la tenemos justamente, ya dijimos, sosteniendo el cetro y la paloma. Venus Caelestis, la Venus celestial, como dijimos ya, que aparece en las monedas de Soemías. Bueno, la dea Caelestis era una deidad púnica, africana, pero quizá de origen bereber, que los cartagineses más tarde sincretizaron con la Tanit fenicia, y los romanos a su vez sincretizaron la dea Caelestis con diversas divinidades, y podría ser que esta Venus Caelestis, o Venus Caelestis, fuera justamente una sincretización o simplemente una referencia a Venus como soberana celestial o incluso una especie de diosa suprema, habida cuenta de su poder, que básicamente dijimos es la diosa que podríamos considerar casi más poderosa. Incluso en pugna con su madre Juno, que era la reina decana de los dioses y que es un tipo de reverso que se da más frecuentemente para su madre, Julia Mesa. Venus Genetrix, la Venus genitora, que vemos acá en el reverso de un denario de Sabina y de cuya advocación se conserva una versión de la estatua que seguramente fue el modelo también para esta moneda, porque es una representación muy parecida. Fíjense, Venus Felix, la Venus feliz, la Venus afortunada sería la traducción más correcta, como aparece en el reverso de este antoniniano de Salonina de la Ceca de Colonia, en el limes renano. Concretamente hace referencia a la maternidad, sobre todo de Salonina, a los hijos generados por el amor, con su marido, el emperador Galieno, hijos que tuvieron un destino muy desafortunado, paradójicamente, pero bueno, desde el punto de vista de haber engendrado hijos jóvenes y sanos, Venus cumplió su función en este matrimonio. Y finalmente, la advocación más importante de todas, y por eso les digo que Venus era percibida como quizá la diosa más poderosa de todas, aunque parezca mentira, es la de Venus Victrix, la Venus vencedora. Venus vencedora que aparece con distintos atributos. En este caso, por ejemplo, la lanza y el casco de su amante, el dios Marte. En este otro, la palma de la victoria y la manzana, que fue el premio del concurso de belleza, digamos, en el cual Venus sobornó a París, prometiéndole que lo ayudaría a seducir a la mujer más hermosa del mundo, Helena de Troya. Todas las diosas, las tres diosas, Juno, Minerva y Venus, trataron de sobornar a París. Juno le ofreció el gobierno. Juno, como esposa de Júpiter, rey de los dioses, le ofreció la corona, el gobierno, el poder político. Minerva, la victoria en las batallas, como diosa de la estrategia. Y Venus simplemente le ofreció la mujer más hermosa del mundo. Y como ustedes se podrán imaginar, ante ese ofrecimiento, París otorgó la manzana, que era el premio convenido, a la más hermosa, es decir, a Venus. Y bueno, esto fue un poco un breve resumen sobre las apariciones de la diosa Venus en la moneda romana, pero sobre todo en los reversos de la moneda imperial romana. Y con esto cerramos un nuevo capítulo de la serie El otro lado de las monedas, en su sección principal, los dioses en la moneda romana. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto.